Hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez de vuelta al canal de Visual Display y esta vez con otro tutorial de Cinema 4D. Y empezamos. En este tutorial os vamos a enseñar a crear un océano realista con sol incluido y efectos de iluminación, y obviamente a crear un material de agua. Y vamos a empezar. Lo primero, vamos a crear un plano y vamos a hacerlo un poquito más grande. No vamos a hacer esa mierdecilla de agua. Vamos a hacerlo un poquito más grande, aproximadamente un poco más del doble. Y a continuación vamos a crear deformador y desplazador. Crear, deformador y abajo del todo casi desplazador. Y con el desplazador lo ponemos debajo del plano, lo ahijamos al plano, por así decirlo. Y en la parte del sombreado del desplazador le ponemos un shader de superficie agua. Como podéis ver, automáticamente se cambia toda la textura y la animación. Podéis tocarle el desenfoque, pero yo no se lo voy a tocar. Le voy a poner una altura de las olas. Vamos a comparar las alturas de las olas. Por ejemplo, mira, si yo pongo 50, es un mar con mucha más rabia que si yo pongo una de 25 o de 20. Como podéis ver, es bastante más suave. Voy a ponerlo en 25, que yo creo que es lo justo. El pre-render quedaría así y la animación ya podríamos verla, lo que iría a hacer. Como veis está bastante bien el efecto, bastante bien. Vamos a añadirle más líneas al plano para que quede más real. En vez de 20 vamos a ponerle 200 en anchura y 200 segmentos en altura. Como podéis ver es mucho más real, hay muchas más olas. Podéis ver que está bastante bien el efecto del desplazador. Fijaos la diferencia, 20, apenas si hay olas, hay 3 o 4, a 200, ¿vale? Que hay un huevón. Luego el máximo es 1000, pero no os recomiendo que pongáis 1000 porque el render sería demasiado, ¿vale? Tardaría mucho y no es plan de estar media hora renderizando este océano del tutorial. Y vamos a proceder a crear el material del agua. En el material os recomiendo que le pongáis un color azul clarito, como estoy haciendo yo, y sin textura, ¿vale? Color azul clarito. Luego en difusión le aplicáis un efecto de onda para que quede un poco más oscuro. Y así, tal cual, desenfoque nada. Luminosidad un poquito, o quizá un 20, un 13 está bien. No vamos a pasarnos, con una superficie agua, para hacer un poquito el efecto de la espuma. Transparencia, obviamente, el agua es transparente, pero tampoco le vamos a poner mucho porque no quiero que se vea el infinito por debajo. Un poco así sobre la misma superficie de agua. Y reflexión tampoco tanto, uy va, le he cagado. Tampoco tanta reflexión, un 20 y pico por ciento está bien, sobre la misma superficie de agua, siempre sobre la superficie agua. Un 26% está bien. Entorno nada, niebla nada, relieve obviamente sobre el agua. Igual, y yo le voy a dar un poquito más de fuerza para que se note más la espuma, que vendría siendo esa zona blanca. Y de normales también, superficie agua. Quizá los normales no, porque quedaría muy... Voy a bajarle la fuerza de mezcla, porque eso ya casi no es agua, casi no es azul. Y desenfoque le voy a dar un poquito. Vale, bastante bien. Ahora, en alfa, si queréis, le ponéis el agua y quedaría como espuma. Solamente la espuma. Eso está bien para si queréis hacer varios materiales, uno para el agua y otro para la espuma. Pero yo ahora lo voy a quitar. Vamos a quitarlo y vamos a hacerlo todo en un mismo material. Desplazamiento, obviamente, sobre la misma superficie, agua. Lo podéis poner sobre onda, pero el agua no son ondas, solamente si cuando choca algo en el agua, ¿vale? De serie el agua no son ondas. Así que yo lo dejo así. Voy a darle un poquito de desenfoque y igual a bajarle un poquito la fuerza, ¿no? Ahí, vale. Altura un poquito... No sé si poner la misma altura que tienen las olas del plano, pero no, voy a ponerle una altura 10, por ejemplo, vale. Ya está, tendríamos un agua preliminar, no es el agua final, vamos a ir probando los materiales. Como podéis ver, tiene espuma en las crestas de las olas y por debajo es azulita. Y podéis ver la animación en el pre-render. Vale, vamos a editar un poquito este agua hasta que quede bien. Hasta que quede perfecta, vamos. Vamos a ver, render, vale, sí.
Vamos a editar esto. Es que no sé si poner las olas más altas. No, así está bien. Vale. Le voy a quitar el especular, los normales, el relieve se lo voy a dejar, obviamente. Le voy a quitar la no, la luminosidad. Vale, sí, esto es lo que estaba yo buscando. Y en el pre-render podéis ver ya un agua mucho más oscura. ¿Qué pasa? Que no tiene espuma. Así que vamos a copiar el material y a pegarlo al lado y hacer un material con espuma. Le ponemos luminosidad, fosforescencia, ¿no? No. Así está bien. Y podéis ver que el resultado es muy parecido al anterior, pero esto está bien para cambiarle el material de la derecha, es decir, el del color del agua, y ponerle la espuma como solamente en zonas, por ejemplo, si vais a hacer una playa, ponerle la espuma en las zonas de costa, hacer varios planos, etcétera. Voy a quitarlo y vamos a hacerlo todo en un mismo material. El color voy a ponerle un pelín más clarito. Ahí está perfecto. Voy a quitarle la difusión. A ver qué se nos ha quedado. What the fuck. Ah, vale, tengo que quitar el material de arriba a la derecha. Fuera. Y render. Un agua mucho más clara, solo que es muy falso. Eso ni es agua ni nada. Así que vamos a dejarlo traer la difusión y le voy a aplicar entorno con la superficie agua. Y ahora ya sí que tenemos un agua mucho más real que antes, ¿vale? Ya tiene, las sombras concuerdan más con las crestas de las olas, pero sigue sin ser un agua como tal, así que niebla un pelín porque el agua, joder, no se ve el fondo nítido. La voy a aplicar un colorín azul, así, un poquito oscurete o claro, mejor claro. Así, y color especular, no, fosforescencia tampoco. Vamos a ver qué tal ha quedado el agua. Como podéis ver, esto ya es un agua muy bien hecha. Un agua bastante real. Y vamos a añadirle luz para crear efectos de luz con el agua. Voy a poner de momento una luz de área para que veáis cómo sería con una luz de área. Voy a moverla un poco hacia allá. Y no sirve de nada rotarla, ¿vale? Es simplemente por comodidad. Y voy a moverla un poco más hacia arriba y hacia la izquierda. Vale, fijaos en el render ya con esa luz. Las sombras son mucho más nítidas, ¿vale? Son bastante mejores, pero no es el tipo de luz que buscamos para hacer un sol. Lo mejor para hacer un sol, luz solar tampoco, ¿vale? Como podéis ver, simplemente es como luz de fondo, por así decirlo. Así que vamos a quitar esta y la luz solar también la vamos a quitar, ya que no me apetece moverla y todo eso. Así que vamos a ponerle una luz de foco. Bueno, la luz infinita también, como podéis ver, por mucho que la mováis, las sombras van a seguir siendo las mismas. Yo voy a poner una luz infinita ahí y un foco a la derecha para que se vea más o menos todo, para que tenga una iluminación general y la zona donde apunta el foco, mayor iluminación. Le voy a hacer un poquito hacia abajo el rayo de luz y a moverlo un poquito para atrás, más abajo y a inclinarlo un poquito para arriba. Muy bien. La luz infinita, si la quitáis, obviamente, como podéis ver, solamente se ve iluminada fuertemente la zona que está cubriendo el foco. ¿Vale? Voy a ponerlo un poco más para atrás para que se vea más zona. Ahí está bien. Y vamos a aplicarle lentes para crear un sol. En reflejos vamos a darle una luz de flash que vendría siendo una estrella. Y en fosforescencia un sol o una estrella, ¿vale? Como podéis ver, podéis probar con todas las lentes que tiene y coger la que más os guste. Yo voy a usar la estrella 2, que me gusta bastante. Voy a darle un pelín más de brillo al reflejo. Esto nada. Y más brillo al sol, quiero un sol que brille, pero no tanto, ¿vale? Vamos a ver. Esto así. Rotación es la rotación de los rayos, ¿vale? Voy a darle en ruido una iluminación de turbulencia suave, en sombra, mapa de sombra suave. Eso está muy bien, ¿vale? Os recomiendo que lo pongáis.
siempre que hagáis soles y eso, y iluminación en general, si le aplicáis colores a la iluminación cambia el color completamente. Va a iluminar amarillo y con el agua que es verde, que es azul, pues se vuelve verde con la luz, ¿vale? Esto está bien para hacer zonas de mar, pero más sucio, un mar más sucio. Yo no quiero este mar, yo quiero un mar Caribe. Y además la luz del sol es blanca, así que vamos a ver, quizá un poquito más de brillo le podría quedar bien y un poquito más así y girado hacia arriba, así. Voy a moverlo un poquito para acá y para arriba. No, así. Vamos a ver el render cómo quedaría de momento. Como podéis ver está bastante bien. Voy a subirlo un poco y a girarlo hacia abajo. No voy a poner el sol ahí dentro del plano. Así, ahí está perfecto. Y vamos a... Podéis editarlo un poquito más, el brillo. Yo le voy a dar un pelín más de brillo. Y igual el ruido, si le pongo turbulencia normal, no sé, velocidad, voy a subirle la velocidad. El brillo un pelín, voy a subirle. Contraste se lo voy a dejar así, bien. Turbulencia suave le voy a poner simplemente ondulada, no. Sí, ondulada porque el agua crea esos efectos, ¿vale? Vamos a ver qué tal queda. Y ahí lo estáis viendo. Bastante bien, es un agua bastante buena, no sé, para un tutorial está bastante bien hecha el agua. Y vamos a renderizarlo, vamos a renderizar todos los fotogramas, así está bien. Sí, no quiero guardarlo. Vamos a ver cómo quedaría el render. Y mientras se renderiza, que serán 2 minutos, pues deciros que si os gustan estos tipos de vídeos, tutoriales de edición, tanto Sony Vegas como Cinema 4D, suscribiros al canal, ¿vale? Si queréis, porque vamos a subir bastantes tutoriales, vamos a 2 por semana. Tenemos tutoriales de todo. El otro tutorial del Cinema 4D que hice es de cómo crear una intro sencilla con efecto fuego y una explosión. O un tutorial de Sony Vegas que tenemos es de cómo hacer un par de efectos. Y vamos a hablar de esto también del Cinema 4D, que es el filtro, que hablando de correcciones de color, puedes aplicarle correcciones sobre el mismo render y guardarlo con esa corrección. Le podéis dar más saturación, más contraste, más exposición, ponerle un poquito más de gamma, vamos a dejar la exposición al 0, bien. Más gamma, pero el gamma al 1, al 0 no se vería prácticamente nada y al 1 es como está perfecto. Luego podéis corregirle el azul, el verde y el rojo, pero que no. Las correcciones de color, lo suyo es, una vez hayas terminado el proyecto, hacerlas como con un programa como puede ser Sony Vegas. Que ahí sí se hacen correcciones de color buenas y no con este filtro chapucero, por así decirlo, que tiene el Cinema 4D. Punto blanco 1, vale, normal. Luego, vamos a dejárselo todo como estaba. Al 0 y el contraste al 0, vale. Así es como estaba de serie, muy bien, bla bla bla, vale. Vamos a dejarle todo así, invertir sería pues lo típico, los efectos de los móviles, el invertido, ¿vale? De la cámara. Pero vamos a hacer, aquí en crear post-efecto, esto sería crearle un efecto para después del render, ¿vale? Por si le queréis meter más cosas. Estas opciones que tiene, sí que aquí es más avanzado, puedes cambiarle las sombras a hacer correcciones de color. Este menú en realidad es el mismo que el de antes, ¿vale? Solo que he puesto aquí, viene siendo lo mismo, saturación, brillo, contraste, exposición. Lo único que merecería un poco la pena sería el apartado de opciones y de anti-aliasing, para corregir dientes de sierra y todo eso. Vamos a ir viendo cómo va la animación. Como podéis ver, está bastante bien. A mí me gusta, ¿vale? Está bien. Un buen tutorial, me parece. Crear un agua... Sí, está bastante bien. Si tenéis sugerencias de tutoriales o de cosas que queréis que haga respecto a Cinema 4D, me decís en la descripción, en los comentarios, oye, hazme un tutorial de cómo se hace hierba, o cómo se hace pelo, o cómo se hace una isla,
o cómo se hace tal, me lo ponéis en un comentario y yo pues grabaría el tutorial, lo comentaría y lo subiría. No tengo ningún problema, yo hago lo que vosotros me digáis, ¿vale? Respecto al cinema. Y como podéis ver, el efecto del agua es bastante bueno, con sus reflejos y todo eso. Lo que no me gusta es un poco la cosa esa blanca, ¿vale? Esa habría que currarse un poco más el material, pero para un tutorial está bastante bien hecho. Y bueno, yo creo que hasta aquí está bien ya por hoy. Suscribiros al canal, darle al like y favorito si os gustan este tipo de tutoriales y hasta la próxima.